En ocasión del 65 aniversario luctuoso de Adolfo de la Huerta, quien fue presidente de la República y también secretario de Hacienda, la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda ha organizado un par de videoconferencias y los invitamos a ustedes a verlas y a seguirnos. Ahora Joaquín Robles nos va a hablar de un aspecto poco conocido de Adolfo de la Huerta, que es su gusto por la música y cómo a través de la armonía aplicó esto en su vida y en su quehacer como político. La Sonora de finales del siglo XIX era una Sonora aislada y la única puerta de entrada y de salida que teníamos los sonorenses precisamente para acceder al mundo de las ideas, al mundo de la cultura, era Guaymas. En mayo de 1881 nace en Guaymas, precisamente en esa ciudad, en ese polo cultural, artístico, mercantil, comercial y de tránsito de personajes, Felipe Adolfo de la Huerta Martorell, miembro de una familia reconocida de gran arraigo en Sonora, con ligas muy importantes en la política, ligas también en lo mercantil, en lo comercial. Tiene su asiento precisamente en Guaymas. Él era un personaje cercano a las artes, cercano también al pensamiento de la época y particularmente al magonismo. Desde joven cultivó los círculos liberales que le daban una nueva visión de frescura al país, tomando en cuenta que México ya hacía estragos precisamente la permanencia de Porfirio Díaz durante larguísimo tiempo, y así como en Sonora la permanencia también de un triunvirato porfiriano entre el general Torres, Zábal y Corral, que dominaban la política local. Es así como Adolfo de la Huerta, sus primeros años, que tienen que ver con su permanencia y pertenencia a la sociedad guaymense, participa en estos movimientos y se involucra con José María Maytorena, que después llegaría a la gobernatura del estado y sería uno de los promotores precisamente de esa nueva visión del México revolucionario. A la par de ese Adolfo de la Huerta que conocemos como revolucionario, se formaría un Adolfo de la Huerta musical, artístico, que tendría una actividad muy importante dentro de las inquietudes culturales de la época. Asistía a esas tertulias literarias, pero también su gran pasión la cultivaba con muchísima dedicación, que era la música. En los primeros años guaymenses forma parte de un grupo, era el violín, el primer violín, de un grupo muy acreditado en Guaymas, que tenía un nombre muy sugestivo, Amor al Arte. Quizá este amor al arte será el hilo conductor o el hilo narrativo de este personaje muy curioso, muy interesante, de este sonorense, revolucionario, visionario, honesto, de grandes convicciones y siempre toda su vida ligado a las manifestaciones musicales. Es así como Adolfo de la Huerta llegará a ser diputado en aquella gubernatura de Maytorena, llegará como diputado por el 5º distrito de Guaymas y conocerá o reconocerá, porque había tenido relación previa con él en Guaymas, a un muchacho que le disputaban o le impugnaban su triunfo en Guatabampo. Estoy refiriéndome a Álvaro Obregón. El voto de Adolfo de la Huerta en aquella legislatura le dará la legitimidad a Obregón para ocupar la presidencia de Guatabampo y de ahí escalar una cantidad muy importante de posiciones y ser con el tiempo un jefe revolucionario también importantísimo para reconocer la historia del país. Adolfo de la Huerta será quizá uno de los personajes más importantes y despuntará en el carrancismo, llegará después a ser gobernador del estado, pasando previamente por la Oficialía Mayor de Gobernación, pasando por el movimiento carrancista en distintas posiciones, llegará a la gobernatura del estado, transformará esa posición con una cantidad enorme de leyes, de figuras novedosas, la Cámara Obrera,
No es por nada que su lema sería tierra para todos y libros para todos. Eso es algo que llama la atención porque siempre estará vinculado a los movimientos artísticos y culturales. Con el paso del tiempo, es de todos conocido que se van distanciando de Carranza, y esa amistad de juventud que tenía con Obregón, con Calles, hacen que forme un eje muy importante entre los tres. Con el paso del tiempo, abrazará las aspiraciones de Obregón, se distanciará de Carranza, y así será cabeza del Plan de Agua Prieta y será nombrado después como uno de los personajes más importantes para que este plan se llevara a cabo, y después del derrocamiento y asesinato de Carranza, a consecuencia precisamente de esta rebelión, tomará por primera vez la presidencia de la República, en una presidencia complicada, difícil, después de un evento como el asesinato de Carranza, y llegará a la presidencia de forma temporal, del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Esta presidencia marcará de por vida a este personaje, y además le impondrá su estilo, que tiene que ver mucho con su formación de músico. Quizá el hilo conductor de la formación o de la manera de hacer política de Adolfo de la Huerta sea la formación de un músico, la búsqueda permanente de la armonía. Así es como él, como político, buscaba la armonía. Es una presidencia temporal de tan solo 6 meses, que tendrá como característica la negociación y la pacificación. Es importantísimo cómo su paso por la presidencia logra pacificar a todos los movimientos beligerantes, y quizá el más importante, el de Francisco Villa. También en el caso que nos atiende como lo que viene a ser su paso por las materias secundarias, su formación como contador, siempre un hombre ligado a los números, hace que por primera vez ese pequeño periodo de 6 meses logre un superávit que no se tenía desde la época de Porfirio Díaz. Una presidencia muy compleja, difícil, que a final de cuentas sale airoso. Al llegar Álvaro Obregón a la presidencia, lo nombra secretario de Hacienda, y quizá la idea fija que él tenía permanentemente era desde entonces el banco de emisión. Tenía el apoyo de los banqueros locales, y sus negociaciones con los banqueros internacionales, en este caso con el señor Lamont, fueron muy complicadas, muy complejas, pero siempre Adolfo de la Huerta buscando el prestigio y sin vulnerar para nada la soberanía de México. Es importantísimo cómo defiende la posición, y a pesar de no tener el reconocimiento de los Estados Unidos, negoció siempre buscando precisamente la dignidad como revolucionario y como un personaje ligado a un movimiento rebelde que había conquistado la presidencia de la República y que tenía como objetivo precisamente pacificar al país y por otro lado dar instituciones. A final de cuentas, este paso por Hacienda como secretario de Hacienda de Obregón lo ubica como aspirante a la presidencia, y al final, en un movimiento todavía muy estudiado y muy discutido, rompe con Obregón, y con el paso del tiempo, a pesar de sus primeras negaciones, acude a la titularidad de la rebelión de la Guardista. Es así como esta rebelión, a pesar de haber tenido la mayoría del ejército y en fin muchas herramientas para poder conquistar el poder, el genio de Obregón y la sagacidad de aquel revolucionario rompe todas las defensas de los delahuertistas, y al final sucumbe a esta rebelión, y este inspirado personaje en la música, que era Adolfo de la Huerta, por primera vez, yo creo, es una apreciación mía, desafina en su trayectoria como músico y como político, sale huyendo,
y además se refugia en los Estados Unidos. Con el paso del tiempo será él perseguido constantemente tanto por Obregón como los agentes del gobierno, como por personalidades de Estados Unidos que lo querían también ubicar ya en la calma y que no tuviera ninguna participación política. Es así como él con el tiempo llega y se establece en Estados Unidos, inicia y persigue la rebelión. Sin embargo, esta rebelión no prospera. Obregón muere en 1928 y es aquí donde De la Huerta, al final de cuentas, abandona toda pretensión política y se dedica a lo que había sido su pasión permanentemente, la música. Se establece en Los Ángeles, cerca de Hollywood, y ahí empieza él a dar clases como instructor de los cantantes de ópera, con un gran éxito. Hay que recordar que había desaparecido el cine mudo, había irrumpido el cine sonoro, y muchos de los artistas o de los personajes que participaban en esa industria tenían serios problemas para articular palabras o salir, o la voz simple y sencillamente no les daba. A él, con el paso del tiempo, él se denominaba como un carpintero de la voz, y es notorio el éxito que tuvo. Tan es así que deja una vida de estrecheces o cosas que él nunca tuvo, de apuros económicos, y vive junto con su esposa Clara Oriol, que hay que recordar que era una pianista de primer nivel. Tienen una amplia demanda de personajes que asisten a sus clases, y logra hacer dentro de la industria cinematográfica, radial y de los espectáculos de la época a innumerables personajes, entre ellos al hijo de Caruso, así como a muchos de los artistas de la época. Vive el exilio 11 años, desde 1923 hasta 1935. Él regresa en la época de Cárdenas. Cárdenas lo acoge, le da una audiencia, lo nombra visitador de consulados, después será el director general de pensiones, y ya se radica en la Ciudad de México, y con el tiempo abraza el periodismo, nunca abandona el canto, siempre permanece cerca precisamente de los cantantes, cerca de los movimientos culturales, y además algo que hay que hacer notar, que era un hombre honesto, apegado a sus convicciones, creyente de la revolución, y algo que me llama mucho la atención, sin rencores ni resabios de ningún tipo. Con el paso de los años, muere Obregón en el 28, muere Calles en 1945, y él muere el 9 de julio de 1955. Es así que aquella amistad que se había cultivado los primeros años de la incipiente revolución queda rota en los años 20, pero quizá por la memoria y los afectos que se tuvieron, vale la pena destacarla y tener como referente esa relación tan afectiva que a los inicios de la revolución tuvieron los tres personajes. Y él, hay que destacar, que nunca acumuló ni terrenos, ni dinero, ni joyas, ni casas. Está enterrado en el Panteón Francés de San Joaquín, en una tumba modesta, y los sonorenses tenemos de él un gran recuerdo, como político, como artista, pero lo mejor, como ser humano. Muchas gracias.